Hola, mi nombre es Alondra Contreras y actualmente estoy cursando el primer cuatrimestre de Radiología en el Instituto Dr. Carlos Coqui, Campus Zacatecas, ciclo escolar 2017-2018. Mi profesor es el Tesuri Eric Sánchez Caldera y estoy muy contenta de venirles a explicar lo que es parte fundamental de los rayos X. Para empezar, debemos conocer cuáles son los factores que afectan nuestra absorción de rayos X. En primer lugar, tenemos el espesor. La relación entre espesor y la absorción de rayos X es obvia, ya que un objeto grueso absorbe más radiación que un fragmento delgado del mismo material, como aparece aquí en pantalla. También tenemos la densidad. El más denso absorbe más radiación que el menos denso. O sea, que si las ondas están muy cortas de longitud, su absorción va a ser menor que las de longitud alargadas, como tenemos aquí el ejemplo en pantalla. También su número atómico influye. La composición del objeto también tiene que ver con la absorción de los rayos X. Por ejemplo, el aluminio es menor que el plomo. El aluminio absorbe menor cantidad de rayos X que el plomo. Sus medios de contraste se introducen en las estructuras del cuerpo. Son sustancias con densidad y número atómico diferente de los tejidos adyacentes del sitio que se quiere introducir. Las sustancias serían tales como el sulfato de bario, el yodo, gases como el aire o el dióxido de carbono. Y aquí un ejemplo de un tejido simulado claro, inyectando un medio de contraste. También tenemos ahí la imagen. Existe también lo que es el kilovoltaje, que los rayos de longitud de onda larga, o sea, los que se producen a kilovoltajes bajos, se absorben muy fácilmente, y los rayos X de longitud de onda corta, producidos a kilovoltajes altos, penetran los objetos con más facilidad. Aquí es donde decíamos que los rayos X de la longitud onda producidos a kilovoltajes altos penetran los objetos con facilidad. Está también lo que es la filtración, que esta elimina los cuanta de baja energía de las de rayos X. Hay filtración inherente, tales como la ampolla de vidrio del tubo de rayos X o el aceite que rodea a este. Aquí con mucha imaginación, es una esponjita que está absorbiendo el agua. Así aquí, la absorción diferencial en el cuerpo humano. El cuerpo humano es una estructura compleja, no solo en espesor, sino en sustancias, y absorbe los rayos X en diversos grados. O sea, si no me entendieron, en palabras cristianas sería algo así. El hueso absorbe más rayos X que el tejido blando.
y este más que el aire, por ejemplo los pulmones. Es como una cadenita. El hueso, se quedan más las radiaciones que en el tejido blando, pero el aire es más atravesado que el tejido blando. Absorbe más. Yo me lo imagino como una cadena alimenticia. Tenemos aquí los factores de exposición que afectan a la imagen aérea. También puede influir la edad del paciente. Los huesos de los ancianos tienen menos calcio y absorben menos rayos X que los huesos de los jóvenes. Ahora, el miliamperaje, al aumentarse también se aumenta la intensidad de los rayos X y al disminuirlo disminuye también la intensidad. La distancia. Las intensidades radiográficas de la imagen aérea también pueden alterarse, separando el tubo del objeto o acercándolo. En otras palabras, la distancia entre el tubo y el objeto afecta la intensidad de la imagen. Vamos con el efecto talón, que este es la variación de intensidad de los rayos X producida por la angulación de mianos. Por esta razón, tienen más probabilidades de ser obstaculizados por las irregularidades de la superficie de los rayos X. Debemos mencionar aquí otro método para lograr que las densidades estén equilibradas en una radiografía. Por ejemplo, el empleo de filtros de espesor variable puede utilizarse para lograr densidades en radiografías de estructuras anatómicas que varían en espesor, tales como el tórax o el pie. Vamos con lo que es radiación dispersa. El efecto en el contraste del sujeto. El objeto se convierte en una fuente de radiación que es fotográficamente eficaz, pero inconveniente. No contribuye a la formación de la imagen útil, pues produce una exposición general que se sobrepone a la imagen aérea. En general, la principal fuente de radiación dispersa es la parte del paciente que se irradia, el volumen de la materia irradiada. Cuanto mayor sea el volumen, mayor será la intensidad de la radiación dispersa. Por ejemplo, en el caso del tórax, la radiación dispersa representa un porcentaje mayor de la radiación total, bajo la sombra del corazón que bajo los pulmones. Las partes son irradiadas y no pueden aumentar ni la dispersión ni la dosis de radiación que recibe el paciente. Los diafragmas de ranura consisten en láminas de plomo con aberturas rectangulares, cuadradas o circulares. Se colocan en trayectorias de las de rayos X, cerca de la ventana del tubo.
conos son tubos metálicos de diversos tamaños y formas. Pueden ser circulares o, según el caso, también rectangulares. Tanto la longitud como el tamaño de la abertura del cono influyen en las dimensiones del campo de rayos X. Los dispositivos limitadores del haz de abertura variable contienen placas de plomo u obturadores que pueden ajustarse para cambiar el tamaño del haz. Actualmente se fabrican dispositivos limitadores del haz, cuyos se controlan automáticamente, tales como el chasis. En ambos casos, la limitación del haz positivo es obligatorio. De paso, mencionaremos que estos dispositivos suelen llamarse incorrectamente colimadores. Las rejillas. Las partes pesadas y gruesas del cuerpo, como el abdomen, dispersan las radiaciones con mayor proporción que las partes delgadas, como la mano. La rejilla está compuesta de laminillas alternadas de plomo y espaciadores. Las laminillas de plomo absorben gran cantidad de radiaciones dispersas, oblicuas de rayos que no viajan en la dirección del haz primario. Como ya lo mencionábamos, el aluminio es menor que el plomo en número atómico y el aluminio absorbe menos cantidad de rayos X. O sea, el plomo nos ayudaría más a detener la radiación. Las ranuras de exploración es un método para reducir la radiación dispersa. Este tipo de aparatos es anterior a la introducción del Buki y consiste de una placa de plomo con ranuras que se colocan sobre el paciente y otra placa similar que se coloca entre el paciente y el receptor. Tienen cierta semejanza con las rejillas. El espacio de aire es otro método para reducir la radiación dispersa. Consiste en dejar un espacio de aire entre el paciente y el receptor de imagen durante la exposición. Cuando el paciente se encuentra cerca del receptor de imagen, llega hasta un gran porcentaje de la radiación dispersa. En cambio, si se aleja el paciente, se reduce la dispersión. Esto ocurre debido a que gran parte de la radiación dispersa viaja en direcciones oblicuas respecto a las primarias. En la compresión se pueden ofrecer tres ventajas. Una sería el mayor contraste del sujeto, que es el volumen de tejido que se irradia, disminuye debido a la compresión y la radiación dispersa disminuye. En segundo, tenemos la menor borrosidad debido al movimiento. La parte del cuerpo tiende a moverse menos, con lo cual se reduce la posibilidad de obtener una imagen borrosa. Y menor borrosidad geométrica, que las estructuras de interés pueden oprimirse hacia el receptor de imagen, con lo que reduce la borrosidad geométrica. La dispersión retrógrada. Debe señalarse que otros materiales que pueden encontrarse bajo el haz de rayos X, la mesa de trabajo, por ejemplo, también actúan como fuentes de radiación dispersa. El medio más eficaz para reducir la dispersión retrógrada consiste en limitar el tamaño del haz de rayos X, de tal forma que no exceda la superficie del detector de imagen. La radiación que emergen de estas fuentes se encuentran detrás del plano de la imagen. Puede dispersarse de nuevo hacia la imagen. A esto se le llama dispersión retrógrada. Estoy poniendo una fuente porque para mí así es más fácil entenderlo. Es
como cuando sale. Debido a la forma de algunas partes del cuerpo, una parte de las de rayos X puede extenderse más allá del contorno de la parte que se examina. Así puede generarse una cantidad considerable de radiación dispersa. Este tipo de radiación dispersa se le llama socavación. Reduce el contraste del sujeto en la periferia de la parte expuesta. La radiación extrafocal es aquella que emite el tubo de rayos X desde cualquiera de sus partes o componentes, pero que no sea el foco o el blanco. No se produce por la interacción del haz primario con la materia, no, sino por los electrones dispersos e inadecuadamente enfocados que interactúan con un material fuera del foco. Aquí el ejemplo. No se produce por el haz primario con la materia, sino por los electrones. Los medios de seguridad. Uno de los aspectos que requieren mayor cuidado en un departamento de radiología es la protección del personal y de los pacientes contra los riesgos de las radiaciones. Son como el blindaje, el plomo, lo que ya decíamos, se blinda de plomo. Y bueno, muchas gracias por el video. Me gustó mucho este proyecto, su elaboración. Me quedó muy claro, un poquito más claro, cómo se forma la imagen y la utilización de las rejillas, ya que yo tenía graves conflictos con eso y la verdad me gustó mucho esta actividad. Gracias.